Alabado Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Alabado Dios. Estamos agradecidas con Dios. Amén. Amén. Entiendo, si están cansaditas, es normal, nuestro cuerpo se fatiga, se cansa, pero las felicito. Así como les dije en el principio, las felicito porque sé que también es fuerte estar en este lugar unas cuantas horas, pero sabemos que ese tiempo lo hemos separado para Dios. Amén. Amén. Así que si ya están listos, pues tomen asiento y continuamos en esta tarde. Vive Dios. Gracias por su atención. Y pues gracias por permitirnos estar con ustedes en este lugar y compartir el consejo de la palabra del Señor. Vive Dios. El próximo tema que me tocó se titula Rompiendo Maldiciones. Y les anticipé que iba a estar un poco fuerte el tema, como también estuvo fuerte el primero. No solamente porque escogimos el libro de Oseas para usarlo como punto de partida en esta mañana, pero también porque a veces hay temas que cuando los exponemos, cuando los platicamos y vemos la realidad de lo que expone la palabra de Dios, es difícil que no podamos vernos a nosotras mismas. ¿Ok? Cuando hablamos de temas de la rebeldía y ahorita como hablamos que vamos a hablar del tema de la maldición, es necesario que podamos también dejar algunas cosas por sentadas en esta tarde. Y se las voy a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos que cuando venimos a Cristo, toda maldición se rompe. ¿Amén? Amén. Les dije hace ratito que Cristo vino para hacernos libres. Amén. Amén. Libres del pecado, libres de la maldad, libres de la mentira, libres de la hechicería, libres de las garras del diablo, libres de cualquier atadura. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Para Dios no hay límites. Para Dios no hay distancia a lo que Él puede hacer en la vida y en el corazón del hombre. Pero no podemos olvidarnos de que Dios sigue siendo caballero. Él toca la puerta y Él espera que tú y yo respondamos. Si tú y yo respondemos, entonces el Señor entra. Y su palabra dice que Él se sienta, que Él come contigo. Y el comer con alguien, hermanas, es intimidad. Tú no comes con cualquiera. Más si cuando comes, porque hay gente que no tiene pudor, ¿no? Quieren tener toda una plática contigo con comida adentro y tienes que tener tal confianza con alguien hasta para poder comer. No cualquiera se siente en tu mesa. Cuando la Biblia usa conceptos como estos, aún acerca de la persona de Cristo, el Señor quiere decirnos que Él quiere tener intimidad en nuestras vidas. El Señor quiere que tú y yo lo conozcamos a profundidad. El Señor quiere que todos los días tú y yo podamos verlo con expectativas nuevas de que Dios tiene algo para nosotras en esta mañana. Dios tiene este día. Amén. Él es nuestro superhéroe. Amén. Él es nuestro todo. Amén. Y todos los días tú y yo tenemos que verlos de esa forma. No podemos vivir esta vida pensando que tenemos al Señor metido en el bolsillo. ¿Ok? Este tema de la maldición es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque voy a usar como base la vida de Eva. Y quiero que se vayan conmigo un momentito a Génesis capítulo 3. Ya saben, si se me cansan, pónganse de pie allí donde están, no hay ningún problema. Tengo otro secreto para usted. Si usted alaba a Dios, también se le va el sueño. Amén. Si se le escapa una adoración de vez en cuando, también eso, ¿no? Y también le doy permiso a las damas. Si usted tiene un al lado que se está durmiendo, Denle un zape. aquí en la costilla, para que se levante, porque si ese tiempo ya lo separamos para el Señor, hay que aprovecharlo al máximo. Amén. Génesis capítulo 3. El verso 1 en adelante. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El día de ayer les comenté que mi socio y yo dábamos una conferencia de matrimonios, y esta fue la base que usamos para esta plática que tuvimos con los matrimonios anoche. Y es un punto que me encanta mucho. ¿Por qué? Porque en la primera parte que hablábamos de la rebeldía, aquí les estoy enseñando dónde nace la rebeldía, dónde nace la rebelión, dónde comienza el problema en la vida del ser humano. ¿En qué momento el hombre siente la capacidad de que puede vivir independiente de Dios? Y estoy hablando con una audiencia, ¿por qué? Porque para nosotros a veces se nos hace fácil reconciliar algunos conceptos que manejamos en nuestra vida cotidiana y que de una forma u otra hemos querido hacer una mezcla con la palabra del Señor, y no nos hemos dado cuenta que hasta esas cosas a veces causan maldición. ¿De qué me está hablando, hermana Francis? Pues anoche que le hablábamos a los matrimonios, le mencionábamos nosotros que el momento inicial en donde vemos al diablo meter la cola es cuando Dios establece el matrimonio. Antes de eso no habíamos visto al diablo trabajando, no habíamos visto al diablo tratando de intervenir, no habíamos visto al diablo hacer absolutamente nada. Pero en el momento en que Dios quiere establecer la familia y quiere establecer el matrimonio, aparece el diablo en escena. Hasta ese momento, Adán y Eva habían experimentado una perfección a tal grado que la humanidad jamás va a volver a experimentar esa clase de perfección hasta que estemos con Cristo. Tú y yo no sabemos la clase de matrimonio que Adán y Eva tuvieron. Jamás lo vamos a volver a experimentar. Es por eso que vemos tantas disfunciones en nuestras relaciones hoy en día. Porque ese periodo de perfección solamente lo experimentaron ese hombre y esa mujer antes de que el pecado entrara. Mi esposo dice, nadie sabe lo que pasó ese día. No se sabe qué clase de desconexión hubo entre Adán y Eva esa mañana para que el diablo tuviese la capacidad de influenciar a la mujer. Es más, cuando hablo con los jóvenes, cuando hablo con los matrimonios, con aquellos que están interesados en el matrimonio, me reía con Salca hace ratito porque le decía a Salca, si nosotros supiéramos verdaderamente lo que conlleva estar en un matrimonio, algunas no nos hubiéramos casado. Y lo estoy diciendo bajito. Otras hubiéramos esperado más. Porque es un trabajo de todos los días. Es una entrega de todos los días. Es un sacrificio de todos los días. Es entender que ya no vivo yo para yo misma, sino que vivo para Él. Es lo que dice la Biblia en Romanos. El que está casado tiene pendientes de la necesidad del otro y viceversa. Y es lo mismo cuando se trata de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque aquí la que manda ya no somos nosotras, manda Dios. Entonces, ¿qué pasa aquella mañana? Algo pasó aquel momento en donde Eva se está paseando en el huerto. Y mientras se está paseando en el huerto, ¿por qué? Porque ya Dios había dado instrucciones específicas desde el principio. Es más, Dios no le dio a Adán mujer hasta que Adán no tenía una relación con Dios y tenía trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dile a tu vecina, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Tengo que mantenerlas despiertas. Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Así que Adán conoce a Dios, habla con Dios, escucha
a Dios, así como usted está escuchando mi voz en esta tarde. Y después que conoce a Dios, Dios le da un trabajo a Adán que nunca se acaba. El trabajo de Adán nunca se acababa. Pero Dios se da cuenta que hay un problema. Y el único problema que Dios ve es la soledad en la vida del hombre, que el único que puede remediarla es Dios. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré compañera idónea. Le pondré a alguien que sea compatible para él. Y en el momento en que Dios establece la primera familia, el primer matrimonio, es cuando aparece la influencia del diablo. Por eso es que hablar de maldiciones hay que empezar en el principio. Porque la influencia del diablo empezó con la primera familia. Aquella mañana aquella mujer se está paseando, no sé, Adán no estaba muy lejos de ella. Porque la Biblia dice que entretiene Eva aquella conversación con la serpiente, a tal grado que la serpiente de una forma sutil quiso distorsionar y torcer las instrucciones que aquella familia había recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque quiere sembrar duda en el corazón de aquella mujer. ¿Sabe por qué batallamos? ¿Sabe por qué batallamos tanto en la congregación y batallamos tanto en la iglesia? Usted le dice a la gente, hermanos, la iglesia, la palabra de Dios dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. La que sabe ese versículo puede decir amén. Amén. Pero la que nunca lo ha leído no sabe. Y estamos, amén o no amén. Y estamos debatiendo con la vecina de al lado porque no estamos tan convencidas del material, porque simplemente no lo hemos comido o no lo hemos consumido personalmente. Y yo puedo pararme aquí y darte 5, 6 y 7 conferencias, pero hasta el momento en que tú y yo no decidamos de tener experiencias personales con Dios y conocerlo por medio de su palabra, y conocerlo por medio de una vida de oración, y conocerlo por medio de una vida de intimidad, tú y yo jamás vamos a poder entender verdaderamente lo que significa decir que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Amén. Dios es inigualable. Amén. Dios es incomparable. Amén. Él es nuestro todo. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y el omega. Él es el anciano de días. Él es la rosa de Sarón, el limpio de los mares. Él es el buen pastor. ¡Aleluya! Y la única forma que tú y yo podemos ser convencidos y regocijarnos en eso es cuando lo experimentas en carne viva. Tú puedes decirle a alguien que Cristo sana porque te ha sanado. Puedes decirle a alguien que Cristo salva porque has experimentado la salvación. Amén. Puedes decir que Dios es bueno porque ha sido bueno contigo. Puedes decir que Él es tu pastor. Amén. Porque cuando no había nadie, Él proveyó. Entonces hay experiencias y características de Dios que tú y yo solamente vamos a poder impartirlas cuando ese producto forma parte de ti. Odio tener que usar la palabra producto, pero tú y yo no podemos compartir algo, ni podemos hablar de los efectos de algo si primero no lo hemos consumido. Y esa es nuestra relación con Dios. Aquella mujer había recibido instrucciones de su padre. Si Eva tan solamente le hubiera dicho al diablo, my daddy said, mi papi dijo, mi papá dijo. Porque cuando tú y yo podemos reforzar algo en el corazón de nuestros hijos, mire, hermanas, donde quiera que nuestros hijos estén, van a acordarse de lo que tú y yo hemos sembrado en su corazón. Amén. Ahorita mis hijos están chicos, no sé, hablo tanto de ellos porque son mis experiencias cotidianas, son mis experiencias de todos los días. Hay cosas que le digo en el oído a mis hijos que a veces me da risa cuando vuelvo a escucharlos repetir, ¿no? Ahorita me dejaron aquí en la mañana con mi esposo y me dice Malaquías cuando salgo del carro, mami, que te use el Señor. Y para mí aquello fue maravilloso. Y ahorita que me vuelvan a ver, van a venir rapidito y se me van a meter y me van a abrazar y me van a besar y me van a decir cuánto me extrañaron, porque es parte de la relación y de la conexión que tengo con ellos. Yo quiero que mis hijos me vean salir de mi casa todos los días sabiendo que es un privilegio para mí servirle a Dios. Amén. Que es un privilegio para mí ir a la casa de Dios. Yo nunca voy a la iglesia arrastrando los pies. Yo salgo con una sonrisota de la casa porque voy a ir a ver al Rey de Reyes. Amén.
porque voy a ir a ver al Señor de señores, porque voy a ir a ver a mi todo. Y me doy cuenta que mis hijos me están viendo más de lo que yo me doy cuenta, porque cuando menos pensamos es que salen los comentarios de ellos. Les voy a contar otra cosita antes de meterme de lleno a este tema. El viernes pasado mi esposo llegó enfermo a la casa con fiebre. Eran las 2 de la tarde. Y llega aquel hombre prendido en fiebre, empieza a toser, a toser, a toser. Y yo como buena esposa, pastora Rebeca, le digo, please, Berlin, tápate el pico. Como buena esposa. Porque yo sé que si tose, todos vamos a terminar contaminados. Pues ¿qué cree usted que fue el resultado? Ese. El domingo el hombre ya no pudo levantarse para predicar. Yo andaba en una fiebre de 100 y en fiebre de 100 me tocó predicar ese día. Pues ya el lunes andaba arrastrándome, ya no podía. Pero tenía que preparar a los hijos porque tenían que ir a la escuela, hay que cambiarlos, hay que darles desayuno, hay que llevarlos a la escuela. Trabajé mediodía en esa condición. Salí del trabajo otra vez todavía arrastrándome, pero tenía que cocinar porque había hijos que tenían que ser atendidos. Pues el martes ni el jueves no fui a la iglesia porque la fiebre era demasiada. Ayer en la mañana me estoy preparando con mis hijos para llevarlos a la escuela y yo irme a trabajar. Y me dice el más flaquito, mami, no te acostumbres a no ir a la iglesia. Porque el martes y el jueves no fuiste. Y nosotros, como no estabas bien de salud, pues nos quedamos aquí contigo. Y ese comportamiento a Dios no le agrada. Como que una cosita así de segundos me quiso molestar. Pero dije, no me puedo molestar. Mis hijos me están diciendo que les encanta ir a la casa de Dios. Y que esos 2 días que la mamá estuvo enferma en casa, no les gustó la idea de estar encerrados ahí sin ir a la casa del Señor. Entonces eso me dice a mí que hay algo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque mis hijos me ven a mí salir todos los días a la iglesia, al trabajo, sin quejas, sin estar refunfuñando, sin estar quejándome y sin estar haciendo tanto alboroto aún de lo que a mí me corresponde darle a Dios. Y les menciono esto, ¿por qué? Porque las maldiciones tienen que ver con herencias, con legados, con patrones, con ciclos que a veces nosotras mismas no hemos decidido en entregárselas al Señor. Aquella mañana Eva se estaba paseando por el huerto cuando aquella serpiente, el diablo disfrazado, se le presenta y tiene una conversación con ella, y aquella mujer decidió de responder a aquellas insinuaciones. Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol, porque el día que comáis moriréis. Eva dice, no, eso no fue necesariamente lo que mi padre dijo. Él nos dijo que ni lo miráramos ni lo tocáramos, que moriríamos. Entonces el enemigo quiere poner en tela de juicio lo que el Señor había dicho y dice, no van a morir. Simplemente sabe Dios que el día que comáis, no solamente van a ser abiertos nuestros ojos, sino que tendréis la capacidad de ser igualitos a Dios. El problema aquí no fue tanto que Eva recibió la oferta del diablo, es que le gustó la idea de ser igual a Dios. Aquí nadie puede ser igual a Dios. Solamente hay un Dios. Amén. 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 Hace que aquella mujer aquella mañana se le olvidó por un momento lo que su padre le había dicho y fue convencida por las propuestas del enemigo aquella mañana. No solamente come de aquel fruto aquella mujer, sino que va y busca al marido para darle también del fruto. Y aquí es donde me detengo por un momento para que nosotras como mujeres entendamos la clase y el nivel de influencia que tú y yo tenemos, no solamente en nosotras, sobre otras mujeres, sobre nuestros hogares, sobre nuestros maridos, sobre nuestros hijos, sobre nuestras amistades. Hasta la temperatura en una congregación es determinada por las mujeres. La temperatura en un hogar se determina por una mujer. Tú y yo estamos enfermas, todo el hogar está decaído.
Porque aunque tú y yo estemos enfermas en tierra y en todo, todavía hay hijos que hay que atender. El esposo todavía te pide intimidad con fiebre. Tú le dices, no puedo creer. No puedo creer que me estoy cayendo en pedacitos y tú todavía estás pensando en romance. ¿Sí o no? Si una mujer anda de mal humor, todo el hogar lo siente. Porque tú y yo determinamos el ambiente. El marido anda de lejitos. Ni quiere acercarse mucho porque sabe que hay problemas. Y los hijos se levantan y le preguntan al papá: ¿qué le pasa a la doña? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Y todo el mundo anda ese día como encascaraditas de huevo porque no quieren hacer mucho escándalo, porque si tú y yo no estamos bien, todo el hogar lo siente. Para que tú y yo entendamos la clase de influencia que tú y yo tenemos en la sociedad, en nuestro hogar, en nuestra familia, adentro de la congregación. Entonces, cuando se tocan temas como este de la maldición, es algo que no podemos verlo de una forma tan liviana. ¿Por qué? Porque Dios pone un peso sobre nuestras vidas para que tú y yo seamos de bendición. Eva tuvo la capacidad de hacer que el primer hombre desobedeciera a Dios. Y fue la influencia de esa mujer sobre ese primer hombre que dio nacimiento a las maldiciones. Todas las maldiciones. El nacimiento del pecado nace en ese día de desobediencia. ¿Dónde empezó? Con una mujer. Pero el asunto no se queda allí. No se me entristece en esta tarde. No se me desanime. Porque aunque entró la maldición y entró el pecado, y esa maldición y ese pecado simplemente fue una cadenita que fue sembrando más pecado. Pues ¿cómo sabe usted eso, hermana Francis? Porque entonces entró maldición y pecado al primer matrimonio. Después de ese matrimonio que está lleno de contaminación, vemos el primer asesinato. Caín mata a su hermano. ¿De dónde aprendió Caín a matar? Sus papás. ¿Cómo, hermana Francis? Sí, porque es que cuando Adán y Eva pecaron, en aquel momento que Dios llama, mire, cuando Dios llama, y yo quiero que usted entienda esto en esta tarde, si usted no recibe nada de lo que le dije anteriormente y de todo lo que se ha hablado en esta tarde, quiero que por lo menos se vaya con este concepto en esta tarde. Cuando Dios habla, Dios no pregunta porque no sabe. Él pregunta porque te está dando oportunidad de arrepentimiento. Cuando Dios te llama es porque Él sabe que tú y yo ya pecamos, que tú y yo ya le ofendimos. Y el Señor está esperando que tú y yo nos acerquemos delante de Él reconociendo nuestra necesidad de Dios. Entonces cuando Dios llama a Adán aquel día, ¿por qué Él no llama a Eva? El asunto aquí no era con Eva porque el responsable, la cabeza del hogar, el sacerdote, el responsable de redimir, de cuidar, de proteger, era Adán. A él se le dio la instrucción de cómo llevar a cabo la casa. Y como aquel hombre no cumplió con su deber, hermanas, please, no se me distraigan en esta tarde. Es que esa disfunción de Eva la seguimos manejando en nuestra casa. Eva quiso tomar una posición que no le correspondía. Eva andaba por ahí como que no tenía una cabeza. Y yo le digo a mi esposo, Bernie, cuando mi hogar anda en disfunción, no estés tanto conmigo. Tienes que ver qué es lo que está pasando con la cabeza. Mina sin cabeza. Y fue exactamente lo que pasó aquella mañana. Cuando Dios llama a aquel hombre, le dice, Adán, ¿dónde estás? Dios no está hablando físicamente, porque Dios sabía dónde estaba Adán. El Señor estaba hablando de la condición espiritual de Adán. Estás en un lugar
donde yo no te he puesto. Y Adán le dice, me escondí porque tuve miedo y porque me di cuenta que estaba desnudo. Y el Señor le dice a Adán, ¿cómo sabes que estabas desnudo? Porque todo ese tiempo habías vivido en desnudez y nunca habías sentido vergüenza. Entonces allí ocurre algo. ¿Por qué? Porque aquellos hombres hicieron delantales de higuera para querer tapar su desnudez. Cuando tú y yo andamos mal, ¿qué hacemos? Pues no venimos a la congregación. Ahorita las estoy mirando a la cara y cuando las quiero mirar me bajan la mirada. Porque piensan que yo sé lo que están haciendo. Es que me mira como que sabe. ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Es que Dios nos conoce. Amén. Es que su palabra nos escudriña. Amén. Es que su palabra nos desnuda. Y el Señor sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Amén. Así que Él llama a aquel hombre aquella mañana porque está posicionado en un lugar en que Dios no lo puso. ¿Y qué hace Adán? Adán no reconoce su pecado. Ese es el problema con la falta de arrepentimiento. Porque la falta de arrepentimiento es causa de que tú y yo sigamos en maldiciones. Adán le dice, yo no tengo la culpa. El culpable aquí eres tú, porque tú me la diste. Te va a gustar ese pedacito, Salvi Saraí. Lo dije anoche en la conferencia de matrimonios. El único hombre que tiene derecho de quejarse de su mujer es Adán. Porque a ese se la dieron dormido. Todos los hombres anoche. Sí, porque hay hombres que le dicen a sus esposas que son tontas, que son brutas, que son inútiles. Pero digo yo, no. El bruto, el tonto y el inútil es usted la escogió. Y todas las sonrisas cayeron anoche. Entonces aquí vemos a Dios tratando con este hombre por lo mismo. Por lo mismo, ¿por qué? Porque él tiene el atrevimiento de decirle a Dios, no, el culpable fuiste tú porque tú me la diste. Y la mujer tampoco no se queda atrás. Estaban aprendiendo muy bien a cómo caminar en ese asunto de las maldiciones, porque entonces Eva dice, no, tampoco es culpa mía. La serpiente tiene la culpa. Y por ahí también siguió la culpa. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, ¿sabes qué? Para que ese asunto aquí se termine en esta noche y yo podía terminar en esta tarde con este versículo nada más. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dígale a Eva, gracias Eva. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí se abrió la cortina y el telón y las puertas y las ventanas de las maldiciones. En el momento que ellos permitieron que el engañador fuera de por encima de lo que su padre les había dicho. Todo lo que les he hablado en esta mañana, yo se los hablo con toda la intención. Cuando Dios escoge a Oseas y a Gomer, la hija tenía un nombre que significaba no compadecida, pero con ese título venía acompañado una promesa de redención. Dios hubiera cumplido su justicia aquel día en el huerto si se hubiera deshecho de Adán y Eva en aquel ratito. Nadie se hubiera dado cuenta. No había nadie. El Señor se hubiera podido deshacer de ellos y se acaba el asunto. Pero en Génesis 3:15 se presenta el prototipo de las buenas nuevas de salvación. Desde el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, Dios hace una promesa de que iba a venir uno a redimir el pecado del hombre y allí poder traer restauración a cualquier maldición que se abrió con el pecado de aquella primera familia. ¿Qué quiere decir maldición, hermana Francis? Maldecir.
de los 282 usos bíblicos de las diversas formas de la palabra maldición, todas están en el Antiguo Testamento, con la excepción de 34. El concepto evidentemente era más importante en el Antiguo Testamento. Según quien estaba hablando, el que maldice está prediciendo, deseando o pidiendo la maldición. ¿Le está causando un gran problema a alguien o está invocando a un objeto para que sea la fuente de dicho problema? Cuando hermana Susi estaba hablando hace ratito en la primera clase, dijo que maldición es decir algo malo, mal dicho. Y a veces tú y yo no nos damos cuenta, pero en otro tiempo éramos maldicientes. Maldecíamos a Dios con nuestras palabras, con nuestros comportamientos, con nuestros hechos. Es más, de vez en cuando se nos escapan y nos damos cuenta. Cuando no era cristiana, no tenía tantos problemas. Cuando era cristiano, no me llovía tanto. Cuando era cristiano, no tenía tantas pruebas y tantas dificultades. Y no nos damos cuenta que maldecimos, porque lo mejor que nos ha pasado en la vida se llama Jesús. Amén. Lo mejor que nos ha pasado se llama Jesús. Amén. El que le trajo significado a nuestras vidas. Amén. El que vino a romper con toda maldición. Amén. El que sigue trabajando todos los días en esas áreas que de vez en cuando tú y yo abrimos ventanitas. Amén. Y que seguimos ciclos y patrones que no deben de formar parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la obra que el Señor comienza la termina. Amén. Y la que termina la perfección. Amén. 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 So, cuando Dios hace algo, nunca lo hace a medias. Es que tú y yo a veces seguimos abriendo ventanas y abriendo puertitas. Y ayer me miraban los matrimonios de una forma, porque Cantares es bien claro cuando dice: no le des espacio a las zorras pequeñas. Son esas cosas pequeñas que vienen a destruir la viña que está a punto de dar fruto. Y le decía a los matrimonios esa noche, porque valía la pena con los matrimonios. Esas zorras chiquitas, pero también hay zorras grandes. De 2 patas. Ustedes saben, Paquita habla de ellas. Ustedes saben lo que les estoy hablando. Y les hablo de esas cosas porque esas cosas han venido a tocar las puertas de nuestras iglesias. Pablo decía: me da pena, me da vergüenza de que esas cosas se mencionan en medio nuestro, porque no deberían de existir. Pero la fornicación y el adulterio forman parte de nuestras iglesias muchas veces. ¿Por qué? Por mismos descuidos nuestros. Suena fuerte lo que les estoy diciendo, pero son realidades. Así que, como pertenecer a Dios y a su pueblo significaba bendición, ser maldecido frecuentemente quería decir que era separado de Dios y de la comunidad de la fe. Por lo tanto, incluía experimentar inseguridad y desastre. Las 2 palabras más comunes para maldición en el Antiguo Testamento son estas 2 expresiones hebreas, que es la palabra arar y kalal. La primera especifica los resultados de la caída y la entrada del pecado en la creación de Dios. Génesis 3:14. Cuando Dios le dice a Eva: no solamente voy a multiplicar el dolor de tus preñeces, sino que ahora tu voluntad ya no va a ser tuya, va a ser de tu marido. Y no nos damos cuenta de que todas nosotras nacimos en esos ciclos. Experimentamos el nacer en pecado a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Todos los que estamos aquí nacimos en pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vivíamos bajo nuestros deseos, bajo nuestros pecados. ¿Y de dónde aprendimos eso? De nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es de ahí que nace toda la disfunción que tú y yo conocimos, y que hasta los otros días fuimos libertados de ellas gracias a Jesucristo. Amén. Alabado Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra arar y kalal, que son términos hebreos, se hallan 39 veces en el Antiguo Testamento como participio en voz pasiva.
en el libro de Deuteronomio capítulo 27, vamos a encontrar todas las expresiones que dicen, maldito el que. ¿Qué les parece? Ya voy a concluir, pero váyanse conmigo un momentito a Deuteronomio 27. Cuando les hablo me encanta enseñarles por medio de lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 27. Si las tengo leyendo conmigo y no pueden dormirse. Si hermana Susi, es que me da sueño cada vez que leo. En Gran Comisión en mi iglesia me dicen, es que me aburro. Les digo, pues con razón. Es que me aburro. Sí, exactamente lo que pasa cuando no escudriñamos la palabra del Señor. Vea conmigo Deuteronomio 27 desde el verso 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá, amén. Amén. ¿Cuántas aquí tenían estatuas? Ush. Imágenes. Estamos en Cristo y todavía queremos colgar o andar con unas por ahí o por allá. Bye. Y digo yo, Voy a llamar a usted. es que la Iglesia Universal no ha leído Éxodo, ni tampoco ha leído Deuteronomio, cuando Dios estableció de que no nos hiciésemos imágenes de absolutamente nada de lo que está arriba, abajo ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Dios. Pero tú y yo vivíamos en esas maldiciones en otro tiempo. Amén. El Salmo 135 dice que nosotros mismos adoramos dioses que hemos hecho con nuestras propias manos. Dioses de plata, de madera, de fundición. Y después tenemos la valentía de postrarnos delante de ellas. Ahorita no las tenemos colgadas aquí arriba y no hacemos otras cosas, pero a veces sustituimos a Dios con otras cosas en nuestra vida que no tienen absolutamente nada que ver con el carácter de Dios. Y la palabra de Dios es bien clara. Y a veces decimos, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver en nuestros días. No, el Antiguo Testamento y el Nuevo son la palabra de Dios. Y están en un nivel aún mucho más alto. ¿Sabe por qué? Porque no hubo absolutamente nadie que pudiese cumplir con la ley, solamente Cristo. Cristo cumplió con toda la ley y es ese Cristo el que vive adentro de nosotros. Amén. 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 Así que la palabra del Señor sigue vigente para nuestras vidas. Verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y yo preguntaría, ¿hemos deshonrado a nuestros padres en algún momento? Claro que sí. ¿Con hechos? Dijo todo el ¿O versículo. con palabras? ¿O con actitudes? ¿O con comportamientos? Es más, ese mandamiento dice, hónralos para que tus días sean alargados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Amén. Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo. Amén. Y eso tiene que ver con ser tramposos, con ser ventajoso, con tomar ventaja de tu prójimo. Y yo decía en el principio que a veces tú y yo no nos damos cuenta que hasta la vida que vivimos, las amistades que cuidamos, que alimentamos, a veces no tienen nada que ver con esa gente. Tienen que ver con cómo nos pueden beneficiar a nosotros. Y ese comportamiento no tiene nada que ver con Dios, porque Dios nos ha hecho libres para servir. Yo estoy aquí para servirle a usted. Y son conceptos que a veces manejamos de una forma errónea, que de vez en cuando necesito reiterar y repetir que este asunto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Amén. El grande aquí es Dios. El Amén. grande aquí es Jesús. El grande aquí es el Espíritu Santo. Amén. Pastora, no se enoje, pero es que voy otra vez a mencionar a Paquita. Tú y yo hemos sido escogidas para ser siervas inútiles. Siervas inútiles. Siervas inútiles. Y al final del día solamente hicimos lo que nos correspondía hacer. Y al final del día, después de hacerlo todo, regresamos y le damos toda
la gloria de Dios. Amén. Es que en estos días salió un comercial en San Diego de State Farm, de la aseguranza de carros, con la canción de Paquita, de ratas. Y dije yo, pues ¿qué tiene que ver ese comercial con eso, no? ¿Qué tan bajo ha caído State Farm? Por eso es que lo tengo tan presente, como decía hermana Sucia, ¿ok? Tranquilas. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, Amén. maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá las mujeres en esta tarde, Amén. maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y nosotras decimos, Amén. maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Es lo que se está viviendo en el mundo hoy en día. Usted piensa que no, pero sí. Toda clase de abominación, de aberración, de contaminación, de pecado y todas esas ventanitas que abrimos, hermanos, es como que le dijéramos al diablo, te abro la puerta y ven y trae toda clase de destrucción que tú quieras. Porque hay cositas que tú y yo no nos hemos dado cuenta, aún como madres, como esposas, como hijas, como siervas, como nueras, como abuelas, como tías, como madrina, como lo que sea, como comadre. Es que tú y yo tenemos una capacidad tan grande de influencia para bien o para mal. Anoche, que hablaba otra vez en estos matrimonios, le decía a los matrimonios anoche que tú y yo podemos hacer tanto daño como podemos hacer tanto bien. Y es por eso que cuando la Biblia habla con toda la intención, porque Dios conoce su creación. Hay un verso en Proverbios que dice que la mujer sabia Edifica su casa. bien que lo saben. ¿Y la necia qué? La destruye. ¿Con qué? Con sus manos. Con sus manos. Porque tienen la capacidad de ser de bendición como también de maldición. Y cada vez que pienso en ese concepto que la Biblia habla, ¿en qué creen que pienso yo? En Rebeca. Rebeca de la Biblia, no usted pasó. Sí. Ay, ¿qué se le Es que anoche me pasó de todo. Me pasó de todo y me aproveché. Porque dije, hay 200 personas en este lugar representados en matrimonios. Podríamos ser de tanta bendición al mundo, a la comunidad, a nuestra congregación, porque la gente se queja de la iglesia. Pero la iglesia se compone de lo que sale de su casa. Toda disfunción que hay aquí adentro, la trae usted. ¿Está enojado usted con su congregación? Pues cambie. Se queja, se lamenta. ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué son groseros? ¿Por qué son peleones? ¿Por qué gritan? Es que usted grita. Mis hijos son el reflejo mío y tengo que bajarle 2 rayitas ahorita. Estoy gritando. Y de remate son morenos, no puedo negarlos. Les conté la vez pasada que estuve aquí, ¿no? Estábamos en el aniversario de la iglesia y el servicio está en todo su apogeo de gloria. En ese tiempo Malaquías andaba a los chinos, así como anda Salca ahorita. Y estamos yo con el predicador enfrente, alabando a Dios, adorando a Dios, y Malaquías tiene una costumbre que siempre anda un cordón del zapato suelto. Nunca camina, siempre viene corriendo, como con un pasito así, porque es un niño juguetón. Y por ahí sale el niño volando cerca del púlpito. Así se fue todo. Y usted nada más vio la melena que salió por ahí. Y volteé a ver al predicador, que es mi amigo de 20 años. Y le digo a David, ¿cómo lo voy a negar? ¿Cómo? Es el único moreno aquí y yo también. A veces queremos negar hijos, queremos negar comportamientos, queremos negar actitudes, queremos negar ciclos, patrones que forman parte de nuestra vida porque los hemos sembrado y alimentado. Y fue exactamente lo que pasó con Rebeca. Y menciono a Eva porque empecé con Eva y Adán porque ahí nacen todas las maldiciones. Ahí se abrió la puerta, se abrió la cortina, se abrió la ventana y por ahí continuó esa maldición. Con los primeros asesinatos, con las violaciones, con las mentiras, con los engaños. ¿Por qué?
Porque cuando esas cosas no se cortan a tiempo, son como el cáncer que tarde que temprano trae muerte. Y veo ese ejemplo de Rebeca, ¿por qué? Porque Isaac siente que está a punto de perder la vista. Ya se siente viejo Isaac. No lo había perdido por completo. Pero ya estaba el viejo convenciéndose que estaban las últimas. Y no estaban las últimas porque duró mucho. Es como la esposa que se retira con su esposo a los 65. Hermana Francis, usted vino hoy con mucha información. Se retiran los dos a los 65. Y llega la mamá a quejarse con el hijo de 35 años. Y le dice, es que estoy cansada de tu papá. Y le dice su hijo, mamá, pero es que cuando se retiran, para eso es, para que estén en la casa todo el tiempo. Y le dice la mamá, sí, pero es que no pensé que iba a durar tanto. No, es que solo yo nada más. Yo soy la que le digo al Señor de vez en cuando, te lo llevas o te lo mando, ¿no? Rebeca habla a Jacob aquella mañana y le dice, tráeme el corderito. Voy a prepararle el mejor guiso, porque el que conoce aquí a tu papá soy yo. Es lo que hacemos nosotras. La hija viene, te pide permiso, quiere hacer algo y la que va a esconder el asunto eres tú. Tú vete, mija. Tranquila, que de tu papá me encargo allá. Entonces la hija va, así deshace. ¿Por qué? Porque mamá es engañosa. Fue lo que Rebeca le enseñó a Jacob. Yo te pego los pelos ahí. Eres lampiño, hueles raro, tranquilo. De ese asunto me encargo yo. Y todavía recibe la bendición que él usurpa. Porque tú y yo entendemos que los planes de Dios van de por encima de los nuestros. Sus caminos y sus pensamientos son más altos. Y Dios tenía un plan con Jacob que Rebeca ni nadie lo iba a interrumpir. Pero el problema nuestro es que a veces queremos ayudarle a Dios y Dios no necesita tu ayuda. Y aquella mañana Jacob recibe algo que no le pertenece por ley. Y por un periodo de tiempo tuvo que vivir en engaño. ¿Por qué? Porque ese engaño no lo aprendió en la calle. Lo aprendió con su mamá. ¿Sí? A veces queremos saber por qué los hijos mienten, porque cuando viene el cobrador de la renta le dices al hijo que diga que no estás. Contesta el teléfono, no estoy. Entonces el niño aprende a mentir porque tú le has enseñado a mentir. Y la Biblia está llena. Miren, hermanos, la Biblia está llena de ejemplos, de patrones, de prácticas, de maldiciones que fueron llevadas por generaciones. Y el único que puede libertar al hombre de maldiciones generacionales se llama Jesús. Amén. En Cristo. Y quiero tener cuidado porque tampoco no quiero meterme en un terreno que le corresponde a los profesionales. Y tenemos profesionales en medio nuestro como Salca. Pero cuando estamos en Cristo, las maldiciones generacionales terminan. Pero hay maldiciones por nuestras decisiones que se llaman consecuencias. Porque todo lo que tú y yo hacemos tiene una consecuencia, tiene un resultado. Y a veces pensamos que porque estamos en Cristo ya no van a haber consecuencias a nuestros pecados. No, el pecado siempre deja marca. El pecado siempre deja cicatrices. El pecado siempre va a dejar huellas. Y es aquí donde tú y yo necesitamos, como el tema antes al mío, arrepentirnos y decirle al Señor que nos perdone, que nos lave, que nos limpie, que nos renueve, que nos haga nuevas. Que todo aquello que tú y yo venimos jalando por generaciones de familia, de patrones, de costumbres, porque simplemente así se hizo en nuestra casa, porque así lo hacía mamá, porque así lo hacía papá. Quiero decirte que eso no concuerda ni se alinea con el Evangelio. Hay mujeres aquí que son mamás porque así fue su mamá. Hay mujeres aquí que son esposas porque así su mamá fue esposa. Y la Biblia no dice de eso. A las mujeres en la Biblia se les dice que tienen que respetar. Y a los maridos en la Biblia se les dice que tienen que amar. Aquí tú no eres la matriarca. Aquí tú no eres la que manda. Porque pensamos que somos las mandonas, las jefas, las que caminamos con botas y con machetes en la casa. Llamamos al hijo y responden todos los hijos y el marido.
porque ese sí lo hemos visto siempre. Y no nos damos cuenta que esas cosas roban muchas bendiciones de las que Dios quiere derramar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque ya el Señor lo prometió. ¿Cuándo lo prometió? ¿Ayer? ¿Hoy? No, lo prometió por eternidad. En Génesis 3:15 se abrió esa bendición y esa promesa de redención cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva: aunque ustedes pecaron y mi justicia pudiese cumplirse en yo destruirlos a esta hora, les doy mi promesa de redención. Un día, esa misma serpiente va a querer herir a uno en el calcañar y lo va a herir. Pero ese mismo tiene el poder y la autoridad para pisarle la cabeza y se la pisó de una vez y para siempre. Amén. Para que tú y yo podamos ser salvas a esta hora. No podemos seguir viviendo en esos patrones, no podemos seguir viviendo bajo esas maldiciones. Tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de hacer esta oración con ustedes, todas tienen un folletito que recibieron de nuestra hermana Salga. Quiero que abran el folleto. Me van a dar 2 minutos para entregar esa parte a nuestra pastora en esta tarde. Agarren ese folleto y agarren también un bolígrafo, un lapicero, como le llamen. Gracias a nuestra hermana Salga. Me encantó este formulario. Voy a estar usándolo con mis mujeres en la iglesia. Ayer mi esposo y yo le decíamos a los matrimonios: ¿qué tan importante es hacer un inventario de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, y aún de nosotras como mujeres? Y ese cuestionario está íntimo, pero la única forma en la que tú y yo podemos ser libres, libertados, renovados, cambiados, transformados por el poder de Dios, es cuando tú y yo entendemos que lo que Dios pregunta es porque ya lo conoce. Ya el Señor sabe la respuesta a estos papeles. Lo mínimo que tú y yo podemos ser en esta tarde es ser sinceras con el Señor. Cuando Dios llama a Adán y a Eva, ya Él sabía, era oportunidad de arrepentimiento. Cuando el Señor llama a Caín, el Señor ya sabía, era oportunidad de arrepentimiento. Cuando el Señor confronta a Zafira, era oportunidad de arrepentimiento. Yo sé que tu marido es un mentiroso, pero no seas igual que él. Y ese es Dios con nosotros todos los días. Simplemente porque hay gente que vive en nuestro círculo, que viven de ciertas formas, que practican ciertas vidas, que tú y yo venimos de esos trasfondos, no determina lo que la palabra de Dios dice de cada una de nosotras en esta tarde. Así que esa primera página habla acerca de la distorsión en nuestra vida sexual. Señala aquellas distorsiones sexuales que has experimentado. Y no quiero que se me escandalicen en esta tarde, pero hay iglesias americanas que le enseñan a nuestra juventud a practicar la masturbación. Métete aquí, siéntate en medio nuestro, para que no estén en el mundo, mejor que estén practicando un sinnúmero de cosas en medio nuestro. Y todas esas cositas, mientras usted las va leyendo, también usted va marcándolas dependiendo de cómo forman parte de nuestra vida, o formaron parte de nuestra vida en algún momento, que son maldiciones que a veces venimos trayendo y venimos caminando con ellas que no nos hemos dado cuenta. Está la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Muchas venimos al Señor en esa condición. Y en esas áreas de nuestra vida el Señor viene a sanar. Fantasías sexuales, víctima de abuso sexual, victimario de abuso sexual, incesto. Yo conozco una hermana en una iglesia en Tijuana que se casó con su primer primo. Y hay tantas enfermedades allí porque los hijos están conscientes aún de esas disfunciones, en donde no solamente a veces se ríen cuando le llaman papá o le llaman tío. A mi sobrino
lo mataron, lo golpearon, le dieron un pulmón porque mi hermano se juntó con mi cuñada y mi hermano ya había muerto. Otro hermano se juntó con mi cuñada y a él le decían, ¿es tu tío o es tu papá? Y él se agarraba a golpes. Se agarraba a golpes y le dieron un pulmón y sobrevivió. Y son cosas tan terribles que a veces tú y yo las vemos así, de una forma tan liviana, pero lo que no nos damos cuenta, los patrones que hemos sido tan permisibles con ellos en nuestros hogares, también vienen a formar parte de nuestras iglesias. Pastora Rebeca no me va a dejar mentir, porque también son casos que a veces ya estamos aconsejando, son los casos que a veces Salca tiene que estar lidiando con ellos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también van a seguir ciclos nuestros. Mire, ayer yo me fui con todo, con esos matrimonios ayer, porque me comporté como Susi. Si es la última vez que les voy a hablar de arrepentimiento, déjame aprovecharme. Mis hijos son el reflejo mío y de Burley. Y punto. Sea eso para bien o para mal. Porque la primera escuela de ellos somos nosotros. Los que más influencia tenemos en nuestros hijos en los primeros años de su vida somos nosotros. Los que formamos en ellos carácter, identidad, los que cómo van a ver la vida, somos nosotros. La clase de matrimonio que mis hijos van a tener mañana es como me están viendo a mí y a su papá. Porque es que van a buscar una esposa como yo. Entonces eso hace que yo trabaje un poquito más. Porque hay cosas que yo no quiero que mis hijos experimenten. ¿Por qué? Porque yo también vengo de un trasfondo dañado. Yo no me crié con mi papá. Yo no me crié con mi mamá. Los primeros 10 años de mi vida viví con mi abuela. Mi mamá me deja cuando tengo 1 año de vida. Se viene a los Estados Unidos. Regresa por mí a los 10 años. O sea, a los 10 años estoy conociendo a esta mujer por primera vez. Y sufrí demasiado. Sufrí demasiado acatarme a sus órdenes. Eso usted diría, pues a los 10 años no hay ningún problema, andaba trabajando. Quería buscarte una mejor vida. Y es muchas veces las historias que forman parte de nuestras congregaciones. I'm sorry. Yo siento como usted quiera ver ese asunto, que nos vamos a otro país porque queremos darle mejor vida a nuestros hijos, pero en el intento de querer darle mejor vida a nuestros hijos, los llenamos de disfunción. Entonces esa disfunción que viví en toda mi niñez, ahora tengo que sufrirla en mi matrimonio, porque no sé lo que es someterme. No sé lo que es respetar. Lo único que conozco es independencia. Conozco una mujer que llevó hacia adelante a 8 hijos, bien fuerte, que siempre nos decía, yo no necesito marido, yo solita lo puedo con ustedes. Y eso lo grabó tanto mi mamá en mi mente, que a la edad de 30 años dije yo, no, yo puedo estar sola todavía. Y de vez en cuando le digo a Burley, hey, no se te olvide. Y después me arrepiento. ¿Por qué? Porque vengo de ese lugar. A la edad de 25 años hice un genograma. Un genograma en inglés es un family tree. Y ahí puse a mis abuelos de los 2 lados. Y puse a mis tíos, puse a mis tías, puse con cuántas gentes habían tenido hijos. Porque casi todas mis tías habían tenido hijos con diferentes maridos. Algunos que se casaron, algunos con quienes no se casaron. Entonces cuando veo a sus hijos, todos vivieron en ese mismo patrón. Y dije yo, aquí hay un problema porque hay muchos hombres. Y si ese asunto no lo corto yo ahorita en Jesús, pues voy a seguir bajo esa misma disfunción para mis hijos. Y se los estoy contando así bien resumido y bien rápido porque no tenemos el tiempo. Pero todas las que estamos sentadas aquí, venimos de alguna clase de disfunción. I'm sorry, hasta los que nacieron en la iglesia. Porque hay gente que nació en la iglesia y tienen maridos bien machos, donde el papá no hace nada, él simplemente manda y da órdenes. Entonces no tiene esposa, tiene sirvienta, tiene criada, tiene chacha. Ay, lo dije, sí, en alta voz. ¿Y qué creen? También enseñamos a la iglesia bajo esas mismas disfunciones. Y enseñamos los matrimonios bajo esas mismas disfunciones. Y la palabra de Dios no se puede acomodar, ni se puede torcer para acomodar nuestras culturas ni nuestras costumbres. Todo eso vino a cambiarlo Jesucristo. Amén. Amén, mujeres. Amén. ¿Dónde terminar?
Sigan ahí con la lista, es que no me deja terminar, hermana Francis. Termínale rápido. Gloria a Dios. En la segunda página está el inventario personal de pecado. Señala aquellos pecados en los que has participado alguna vez o constantemente. Está el aborto, la amargura, el asesinato. Hermana Francis, yo nunca he matado a nadie, sí, pero en tus pensamientos has matado. Con tus palabras has matado. Con tus acciones has mandado a alguien al otro lado, eso es asesinato. Blasfemia, borracheras, chisme. La iglesia no se da cuenta, pero la iglesia forma parte de los chismes todavía. Codicia, contiendas, deshonra a los padres, desobediencia a la autoridad, divisiones, egoísmo, envidia, fobia, glotonería, idolatría, incesto, ira, maldición, mentira, murmuración, odio, orgullo, rebeldía, robo, soberbia, intento de suicidio, vanidad. La próxima página habla acerca de las experiencias falsas espirituales, que en algún otro tiempo tú y yo formábamos parte de ellas, y que si no tenemos cuidado, a veces hemos querido mezclarlas con el evangelio. ¿Usted sabe que todavía hay hermanas que van a los buffets chinos simplemente por las galletas para ver cuál es su número? Para ver qué les dice. Su comida no está completa hasta que no abre la galletita. ¿Usted sabe que hay hermanas que todavía leen su horóscopo? Y están aquí adentro. Lectura de cartas, de mano, de café, de aura. Gente que todavía se echa sal sobre encima de los hombros. O se sacuden el huevo para espantar no sé qué. Y ya no lo hacemos con el huevo, ahora lo hacemos con la Biblia. Tenemos la Biblia abierta en la cama, en la almohada, en el Salmo 91, como si espantara demonios. ¿Sabes qué es lo que espanta al diablo? Cuando te paras firme en la palabra del Señor. Amén. Resístelo parándote firme en la palabra del Señor y saldrá huyendo. Hechicerías limpias, amigos imaginarios, magia blanca o negra, gente todavía aquí viendo la Rosa de Guadalupe. Y ahí van las hermanas bien entradas con su pelito que les vuela con el aire. I'm sorry, tengo que decirlo. Porque esas cosas están metidas en nuestras iglesias. Sesiones espiritistas, hipnosis, yoga, ocultismo. I'm sorry, no todo el que predica viene de Dios. Amén. No todo el que ministra viene de Dios. No todo el que se para en nuestros altares viene de Dios. Porque en estos días nuestras iglesias andan buscando quien les diga algo al oído. Amén. Pastora Rebeca, yo fui a predicar a una iglesia que me tocó dar un congreso con otras mujeres, todas iban vestidas de soldados. Uy. Y la que predicó antes de mí me dijo, yo no voy a predicar porque Dios a mí me usa diciéndole cosas lindas a las mujeres en el oído. Y le dije yo, por favor, me ofende que me haya invitado a su iglesia para predicar en este día, porque no hay ninguna palabra que vaya de por encima de la palabra de Dios. Ninguna profecía va de por encima de la palabra del Señor, porque todo lo que Dios quiere que el hombre sepa está en su palabra. Amén. Así que la gente está buscando a predicadores para que le digan algo, para que le profeticen algo. Hermanas, lea su Biblia. Porque la única forma de poder aceptar una profecía es si está alineada a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Porque todo lo que se haga tiene que verse a la luz de la Biblia.
Amén. Ya me invitaron, se los dije. I'm sorry. Hay hermanas que practican la yoga. Y la yoga va más allá de simplemente tú y yo. Porque se tienen que abrir canales en tu mente, en tu cuerpo, para recibir cosas externas. Entonces a veces practicamos cosas o forman parte de nuestra vida en donde tú y yo no hemos hecho nuestra tarea para conocer su trasfondo, porque el trasfondo de la yoga es el ocultismo. Sistemas de creencias. Selecciona las sectas y religiones en las que has estado involucrado. Ateísmo, masonería, mormonismo, testigo de Jehová, satanismo, luz del mundo, budismo, islamismo, nueva era y todas las demás cosas que se inventan en estos días. En la última página están las ataduras y las adicciones. Y eso incluye el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, la autoflagelación, cleptomanía, celos constantes. Pensamos, no es que yo soy buena esposa, por eso lo celo tanto. Y hasta escándalos le hacemos al pobre hermano en la iglesia. Ya te dije que no la saludes, ni la mires. Y si usted es esa, yo quiero hablar por usted en esta tarde. Violencia. Pensamos que la violencia solamente forma parte de la vida de los hombres. Pues te escandalizarías a esta hora de saber que la mayoría de los casos de violencia doméstica son también por parte de mujeres. Pues ¿dónde enseñamos a ser tan peleonas y tan gritonas? En la casa. De la casa. Porque mamá gritaba todo el tiempo. Todo era con gritos, todo era tirando platos y haciendo ruidos con ollas. Y no te das cuenta que de la misma forma tratas tú a tus hijos. Todo es con gritos. No hay cariños, no hay abrazos, no hay besos. Tus hijos no te pueden acercarte ni para hacerte una pregunta. Mami, mami, mami. El mío a veces me dice mami hasta 50 veces. Y no me doy cuenta porque sabes que tus hijos quieren preguntarte cosas y pedirte cosas cuando estás ocupado en el teléfono. No son bien sabios, porque piensan que si estás distraída se los vas a dar. Entonces, entre tanto que me gritaron 15 veces, cuando me doy cuenta le digo, ¿qué? Y se asusta el chamaco, ¿no? Era una pregunta, mami. Y ahora te sientes tú con dolor. Mis hermanos somos 7, todos somos corajudos. Porque mi mamá era corajuda. Y estamos en un cuarto todos. Y parece que estamos peleando cuando estamos hablando. Porque el alboroto es tremendo y entre hondureños es más. Pero lo aprendimos de casa. Entonces hay cosas que tú y yo debemos de ser intencionales en cambiarlas porque no simplemente porque se practicaron en casa están bien. ¿Ok? La bulimia, la anorexia, adicción a los juegos de azar, adicción a los juegos de video, adicción al internet, adicción al sexo, mitomanía, codependencia, pesadillas, insomnio. Hay mujeres que dicen, es que yo no me puedo dormir hasta que él esté en la cama. Hazme el favor. Somos dependientes. No salimos, no podemos trabajar, no podemos funcionar sin otra gente en nuestras vidas. Y si hay alguien de quien tú y yo debemos de depender a esta hora, se llama Jesús. Mediocridad, pactos de sangre, pactos con espíritu. Hay maldiciones de familias, ¿ok? Como el aborto, abandono del hogar, adulterio, drogadicción, alcoholismo, enfermedades intrafamiliar, viudez, abuso sexual, pobreza, muertes frecuentes. Está larguísima esta lista. Pero si tú y yo en esta tarde miramos esta lista por un momento y podemos pasar la cámara de video por nuestra familia, por nuestro hogar, nos vamos a dar cuenta que muchas de estas cosas forman parte de nuestro pasado,
que formaron parte de nuestra vida, que lamentablemente ahora forman parte de la vida de nuestros hijos, pero que en esta tarde Dios nos está dando la oportunidad de cambios. En esta tarde eso se puede romper en el nombre de Jesús. En esta tarde tú y yo podemos se acaba conmigo. Amén. Amén. Amén, mujeres. Amén. Y se puede acabar con nosotras porque Cristo lo prometió en Génesis 3:15. Amén. Y se cumplió con Cristo cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. Así que tú y yo todo lo podemos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que tú y yo tomar este paso en esta tarde.